Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. En una de sus sesiones mensuales SABE, en especial al doctor Herrera de Luna, quien fue quien amablemente me extendió la invitación para llevar a cabo esta presentación. Realmente AME yo la considero como mi casa, desde como estudiante y ahora ya como profesor. Sigo siendo muy apegado a AME y me permito ahora presentarme. Soy Hugo Plasencia, tengo el honor de ser profesor en la especialidad en endodoncia, específicamente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, conocido como CUCS, de la Universidad de Guadalajara, desde el 2008 a la fecha. La Universidad de Guadalajara es considerada la institución pública del estado de Jalisco, y el tema de hoy es presente clínico de la técnica de apexificación mediante barrera apical con MTA. Me permito delinear en qué va a consistir el tema. Va a estar dividido en 4 subtemas. Primero que nada, apexificación, seguido por estado de desarrollo radicular, creación de barrera apical con MTA, y para finalizar con fortalecimiento radicular. Realmente los temas base o la columna vertebral viene siendo apexificación y creación de barrera apical con MTA. Sin embargo, ha surgido nueva evidencia científica relacionada con el estado de desarrollo radicular y fortalecimiento radicular, que esos son los tips que yo quisiera transmitirles el día de hoy. Para comenzar, un poco de generalidades de apexificación. Es definido por la Asociación Americana de Endodoncia como un método para inducir una barrera calcificada en una raíz con ápice abierto o continuar el desarrollo apical de una raíz incompletamente formada en dientes con pulpa necrótica. Pero primero que nada quiero aclarar unos términos, lo que viene siendo apexogénesis, apexificación y sobre todo apicoformación. Yo creo que en cuanto a apexogénesis y apexificación no hay ninguna duda. Apexogénesis es el manejo de dientes con ápice abierto o ápice inmaduro y pulpa vital. Y apexificación, manejo de dientes con ápice abierto o ápice inmaduro con pulpa necrótica. Sin embargo, hay mucha desinformación con el concepto de apicoformación. Es importante aclarar que la apicoformación no es una técnica, es el resultado de una técnica. Si uno busca la definición de apicoformación, no existe. Entonces, apicoformación es lo que se va a presentar después de desarrollar ya sea apexogénesis o apexificación. Es un error decir que un caso se manejó con la técnica de apicoformación.
Unos ejemplos. Por ejemplo, este es un caso de un masculino de 8 años que sufrió fractura coronal complicada, el cual fue manejado mediante apexogénesis. Ese es el estado de desarrollo radicular tan inmaduro de esa pieza. Se maneja colocando un recubrimiento, como es una pulpotomía, posteriormente un recubrimiento con MTA, y 5 años después vean el desarrollo radicular tan favorable. Ese desarrollo radicular se considera apicoformación. La técnica es apexogénesis y como consecuencia hubo apicoformación. Entonces la apicoformación es el resultado, no la técnica. De igual manera, cuando hablamos de apexificación, específicamente un caso de revascularización, este es un caso de la imagen del lado izquierdo de un diente invaginado clase 2 de Oehlers, perdón, se maneja con revascularización. 31 meses después hay un cierre apical y un poco de crecimiento de la raíz. Entonces, a ese crecimiento, a ese desarrollo continuo a consecuencia de la revascularización, se le considera también apicoformación. Entonces, es muy importante aclarar ese concepto. La apicoformación no es una técnica, es una consecuencia a. Otro concepto que es importante aclarar es la diferencia entre ápice inmaduro y ápice abierto. No es lo mismo. Por ejemplo, ápice inmaduro son casos donde se detiene de manera prematura el desarrollo radicular y usualmente es en pacientes jóvenes. ¿Cuál es la etiología más común de que se detenga ese desarrollo radicular? Puede ser una caries, como en ese ejemplo, puede ser un traumatismo o puede ser una anomalía dental, como se aprecia en esos casos. En contraste, ápice abierto es en pacientes adultos donde terminaron de formar su desarrollo radicular y por alguna agente o por alguna razón se termina alterando la porción apical. Por ejemplo, reabsorción radicular inflamatoria externa o por una daga, como es una sobreinstrumentación. Entonces, cuando hablamos de ápice abierto, hablamos tanto de piezas adultas, pacientes de un adulto, perdón, y aparte piezas de ápice inmaduro. Si hablamos específicamente de ápice inmaduro, hablamos exclusivamente de un paciente joven y que por alguna razón se detuvo el desarrollo radicular. Si nosotros utilizamos el término ápice abierto, englobamos también el ápice inmaduro. Entonces, se puede decir que es más correcto mencionar ápice abierto porque así englobamos todo. Otro punto que es materia de debate es cómo considerar una pieza dental con raíz inmadura o con ápice abierto. ¿Cuál es el calibre que debe de tener? Por increíble que parezca, hay muchísima desinformación en ese tema y hay mucho debate. Por ejemplo, hay quien menciona que desde un calibre 40 ya se debe de considerar una pieza o una raíz con ápice abierto. Hay quien dice que tiene que ser un 45, 60 y así subsecuentemente. Entonces, con fines de homogenizar los conceptos en esta presentación, cuando hable, de ápice inmaduro o de ápice abierto, estoy refiriéndome a una raíz que tiene un calibre apical 80 o mayor, que es el calibre que en lo personal me gusta más. Muy bien, entonces ahora regresando al punto original, apexificación. ¿Cómo se maneja un diente con ápice abierto y pulpa necrótica? En la literatura podemos encontrar 3 técnicas, en la actualidad 3 técnicas: recambios de pasta de hidróxido de calcio, barrera apical con MTA y técnica de revascularización revitalización. Sin embargo, en nuestro posgrado en la Universidad de Guadalajara en Cooks, hicimos un estudio retrospectivo, un estudio epidemiológico de casos que se manejaron durante 14 años y encontramos que fue del año 2000 al 2013 y totalizamos 208 tratamientos que fueron manejados con 5 técnicas diferentes, no solamente esas 3 que les mencioné. Habría que adicionarle que cuando era como el año 2000, 2004, todavía no se utilizaba la MTA como barrera apical, obviamente la técnica de revascularización menos. Entonces, en ese entonces era muy común utilizar la técnica de obturación con pura gutapercha, o había otros casos de tope de hidróxido de calcio más gutapercha, o una técnica que los que están estudiando el posgrado actualmente seguramente nunca han escuchado, que se llamaba implantes endodónticos endoóseos. Entonces, ahí tenemos 5 opciones
en este trabajo no incluimos la revascularización, pero entonces serían 6 opciones que en la historia se han utilizado para manejar dientes con ápice abierto y pulpa necrótica. Pero esas que están en amarillo, ¿por qué fueron en desuso? Ahora les voy a explicar el por qué de manera rápida. Por ejemplo, la técnica de recambios de pasta de hidróxido de calcio. Para quien no conozca la técnica, consiste en entrar, hacer el acceso cameral, lavar, desinfectar, irrigar mucho y compactar hidróxido de calcio en polvo o en pasta y dejarlo ahí por varios meses y así secuencialmente hasta que se forme una barrera napical, un pequeño tope napical. Ese es un caso justamente de ese estudio que les mencioné, que fue manejado en el 2002. Es un caso muy didáctico porque está muy bien el caso. En 12 meses tardó en formarse la barrera apical. Entonces, esa es la desventaja de la técnica, que es un extenso periodo de tiempo para lograr la formación del tope apical. Además, se ha asociado, eso es hipótesis, que el uso prolongado de hidróxido de calcio debilita la estructura radicular. Y además, por mejor que nos vaya, hay nulo incremento en el grosor de las paredes e incremento en la longitud radicular. Entonces, ha ido en desuso al punto en la actualidad, dado que es una técnica que tarda tanto, ya no se utiliza. Y además presentaba ciertas desventajas aunado al tiempo. Por ejemplo, este es un caso que se desarrolló en el 2010, donde se colocó pasta de hidróxido de calcio y esa barrera apical que sí se formó fue muy delgada y al momento de obturar se perforó. O sea, es una barrera apical muy porosa, no es muy confiable. Lo que tardas meses en formar puede que al momento de la obturación lo destruyas. Otras desventajas de la técnica es que no siempre se forma la barrera apical, como en este caso, donde el diente se evolucionó, se reimplantó, subsecuentemente se entró y se colocó hidróxido de calcio, pero nunca se logró un desarrollo de un tope apical. Entonces tuvo que hacerse una técnica alternativa. Eso fue en el 2004. Sin embargo, este es el peor caso que encontré en ese estudio retrospectivo. Vean un caso de un desarrollo radicular sumamente inmaduro, se coloca hidróxido de calcio por 11 meses y nunca se logró la creación de una barrera apical. Al contrario, vean cómo se desarrolló una lesión enorme y aparte después obturaron vía ortógrada y vean qué mal sellado quedó. Entonces son algunas de las limitaciones de esta técnica y por eso de a poco se fue buscando otras alternativas hasta que llegó la barrera apical con MTA y la desplazó por completo. De las otras técnicas, por ejemplo, la técnica de obturar gutapercha con pura gutapercha, dientes con ápice abierto, es que a veces la compactación se hace con demasiado temor y no queda bien obturada en las paredes laterales, como se aprecia en este caso, que se logró controlar después de 7 años y 4 meses, y bien cicatrizado un apical, pero sí queda el tercio medio del conducto susceptible a la fractura. Otras desventajas de la técnica de gutapercha es el pobre control hacia apical. Entonces, con facilidad, el material de obturación se puede ir hacia los tejidos perapicales, como fue en este caso. Otra desventaja de la pura técnica de gutapercha es la posible sobreobturación de sellador. En este caso, se obturó con un sellador a base de resina epóxica. Entonces, es H+, eso jamás se va a reabsorber. Entonces, es otra de las desventajas de utilizar pura gutapercha. Realmente el manejo de dientes con ápice abierto y pulpa necrótica es muy desafiante. Pueden ser casos desde muy fáciles, pero puede ir al extremo de ser muy complicados. Y sobre todo, se pueden complicar muy fácil también. Ustedes dicen, pues voy a poner un tope para que no se me vaya nada de material. Ese tope de hidróxido, que es el principal material que se utiliza en este tipo de casos, se puede confirmar y ver muy bien en la radiografía, pero eso no indica que esté sellado de manera impermeable. Y al momento de que llevan la gutapercha, como en este caso, vean donde está la flecha roja, indica que se extruyó una punta de gutapercha accesoria. Entonces, el tope de hidróxido de calcio más gutapercha no es una técnica 100% confiable. Y este es un caso de implantes endodónticos endóseos, fueron los únicos 2 casos muy populares en los años 60 y 70. Es Vintage Endodontics, ya no se utilizan a la fecha, pero estaban dentro de la gama de técnicas que se podían utilizar. Por ejemplo, vean, esos niveles de reabsorción, se entró y se colocaron esos implantes endodónticos endóseos. Eso fue en el año 2003 cuando se realizaron.
y les llamamos por teléfono a ese paciente en el año 2015. El paciente nos hizo referencia de que no tenía ninguna molestia, que no iba a ir al seguimiento porque vivía muy lejos, pero que él tenía sus dientes y no se le movían ni nada. La verdad es que tengo mucha curiosidad por saber qué ha sido radiográficamente de estos casos. Entonces, como ya les mencioné, disponemos de 6 técnicas para manejar dientes con ápice abierto y pulpa necrótica. Me atrevo a decir que 4 de ellas ya no se utilizan. Los recambios de pasta de hidróxido de calcio todavía puede ser alguna alternativa, pero sobre todo nos enfocamos en 2 técnicas, lo que es barrera apical con MTA y técnica de revascularización. Son las 2 técnicas más populares actualmente. Y de acuerdo al segundo simposio del manejo contemporáneo de lesiones traumáticas, donde se reunió la Asociación Americana de Endodoncia y la Academia Americana de Odontología Pediátrica, llegaron a la conclusión de que esas 2 técnicas eran las mejores, pero tenemos el mismo problema. Tenemos 2 técnicas. ¿Cuál voy a utilizar cuando me llegue un caso de ápice abierto y pulpa necrótica? ¿Cuál de las 2 es mejor opción? Y es a donde vamos al segundo punto, al desarrollo radicular. Como ya sabemos, la técnica de revascularización, esto lo voy a pasar muy rápido, fue propuesta por Iguaya en el 2001 y que tiene como plus o ventajas que hay una resolución de la lesión periapical, como fue en este caso. Aunado a ello, hay un aumento en la longitud radicular, un incremento en el grosor de las paredes y además cierre apical en algunos casos. Y a veces, como un plus, también podemos lograr un restablecimiento de la nocicepción. Entonces, a partir de que se publicó ese trabajo de Iguaya en el 2001, hubo una explosión de casos de endodoncia pseudo-regenerativa, porque no es regeneración lo que se presenta, es una reparación. Y esa técnica se ha posicionado a tal nivel que, por ejemplo, esta es una revisión, un artículo publicado recientemente en el Journal de Endodoncia, en el cual hace mención de que el procedimiento de endodoncia regenerativa debe de considerarse como la primera opción de tratamiento en dientes inmaduros y con pulpa necrótica. O sea, la técnica de revascularización es una buena técnica, pero siento que está muy polarizada su situación. O la amas o la odias. Y yo creo que como profesionales debemos saber distinguir las ventajas y desventajas de la técnica. Porque, por ejemplo, podemos encontrar este otro trabajo del Journal de Endodoncia en el 2014, en el que hace mención que los procedimientos de endodoncia regenerativa posee estudios clínicos de bajo nivel de evidencia científica, o sea que todavía no debería de considerarse como la técnica ideal para el manejo de todos los casos de ápice abierto y pulpa necrótica. El detalle es que uno ya puede encontrar en la literatura un notable abuso de la técnica. Eso es lo que a mí no me agrada. La técnica es buena, pero como que la están queriendo aplicar más y más y más y están alterando un poco la esencia de la técnica. Por ejemplo, todos sabemos que en la revascularización hay que sobreinstrumentar para inducir el sangrado. Y por ejemplo, esta es una publicación del Dental Traumatology donde hicieron revascularización, pero no indujeron el sangrado. Le voy a poner unos ejemplos donde yo considero que se está abusando de la técnica. Esto es otro caso publicado en el Journal de Endodoncia, donde colocaron como medicación intraconducto formocresol. O sea, va en contra de la esencia de la técnica. Esta es otra publicación donde hicieron revascularización en piezas con ápice maduro. O sea, lo que la fisiología te está dando, están queriendo ahora sí que implementar la técnica, expandir un poco más sus aplicaciones, que están llegando al grado de violar los forámenes con tal de sobreinstrumentar, inducir el sangrado. Entonces, estas son imágenes también de Journal de Endodoncia, o sea, Journal de Endodoncia es de las revistas más importantes de endodoncia a nivel mundial. Es una revista seria, pero nos podemos encontrar este tipo de publicaciones. Es una pieza que tenía un ápice 60, lo violaron, sobreinstrumentaron con el objetivo de hacer revascularización. Y este es el que se me hace más alarmante. Es un caso de tratamiento endodóntico previo y ápice maduro. No quieran ajustar la pantalla. Así está de borrosa la imagen. Es tomada directamente de las figuras del artículo publicado en el 2015 del Journal de Endodoncia. Así están la calidad de esas imágenes. Tratamiento endodóntico previo en mesial
el calibre era un D3 y en distal era un calibre 35, pues violaron los forámenes para inducir el sangrado. Entonces, yo creo que este tipo de casos son un foco de alerta del notable abuso de la técnica. Y una técnica que apenas estaba emergiendo, prácticamente ha desplazado la barrera apical con MTA, que tiene una solidez científica más sólida. Y si nosotros vemos las guías de la Asociación Americana de Endodoncia y la Sociedad Europea de Endodoncia sobre cuáles son las aplicaciones de la técnica de revascularización, se limitan a decir lo siguiente: dientes con pulpa necrótica y ápice inmaduro, eso es en la Asociación Americana de Endodoncia, y la Sociedad Europea de Endodoncia menciona que son dientes con formación radicular incompleta y pulpa necrótica. O sea, están polarizando el concepto como si fuera un sí o no. Ápice abierto sí, ápice abierto no. Si tiene ápice abierto, aplicas la técnica. Sin embargo, estos son dos casos de ápice abierto y su nivel de dificultad es muy distinto. No podemos generalizar de que a todos los casos con ápice abierto tenemos que aplicarles un solo tipo de tratamiento. Dependiendo la anatomía, es el tipo de tratamiento que debemos de aplicar. ¿Cómo vamos a analizar la anatomía? Una de las clasificaciones que más emplean es la clasificación de Seebeck, que la divide en 5 puntos. Grado 1, menos de la mitad de desarrollo radicular. Grado 2, la mitad de desarrollo radicular. Grado 3, 2/3 partes del desarrollo radicular. Grado 4, raíz completa e inmadura. Y grado 5, ya es una raíz completa y madura. Entonces, lo que viene siendo grado 1 al 4 se considera como un ápice abierto. Se consideran ápice abierto y pulpa necrótica. Estos son unos diagramas de la clasificación de Seebeck. Del 1 al 4 se consideran piezas con ápice maduro o abierto, y el 5 es una pieza con ápice maduro. Del 1 al 4, las únicas similitudes que van a tener es que hay ausencia de una constricción apical y ausencia de establecimiento de deltas apicales. Pero de ahí en más, es muy diferente un grado 1 a un grado 4. Y les voy a poner unos ejemplos. Estas son unas imágenes con micro-CT de 3 segundas premolares maxilares unirradiculares, y van a ver lo diferentes que son. La de la izquierda es un grado 5 o un ápice maduro. La del medio es un grado 4 y la de la derecha es un grado 2. Ahora vamos a revisarlas más a detalle. Por ejemplo, la que es un ápice maduro, vista lateral. Histológicamente, ese sería el aspecto típico de un ápice maduro, donde hay paredes radiculares gruesas y tejidos periapicales normales. Si nosotros analizamos con micro-CT esa pieza, es un calibre 45 la constricción apical. O sea, la primera lima que ajusta es un calibre 45. En cortes transversales es un conducto oval. Es la anatomía típica de un segundo premolar maxilar unirradicular, nada del otro mundo. Sin embargo, ya cuando es un ápice abierto, grado 4 de Seebeck, vean la diferencia. La anatomía ya es más acintada. A pesar de que es una anatomía convergente, hay ausencia de una constricción apical. Histológicamente así es como se aprecia. Y con el análisis con micro-CT, vean la anatomía transversal de la constricción apical. La imagen superior es la parte más estrecha de la raíz, correspondiente a una lima 100. Pero vean, esa lima 100 no es esa anatomía no es una circunferencia perfecta, es un conducto totalmente acintado. Es muy difícil de sellar esa región con un tratamiento de obturación con gutapercha y sellador. Se necesitan unas técnicas alternativas, como viene siendo la barrera apical. Y ahora veamos un grado 2 de Seebeck, que viene siendo la mitad del desarrollo radicular. Vista lateral, la anatomía es muy diferente de este grado 2 al grado 4. Son paredes delgadas y divergentes, no convergentes. Aquí es totalmente diferente, así como un amplio lumen en apical. A nivel de corte transversal, la parte más estrecha del foramen apical corresponde a una lima 235, la cual no existe. Entonces, ¿de qué manera vamos a sellar esa porción apical si la pulpa está necrótica? Entonces, no podemos generalizar todas las piezas con ápice abierto como si fuera una sola entidad. Un grado 1 y 2 de Seebeck es muy diferente a un grado 4.
Si a ello le agregamos que cuando la pulpa está necrótica, se desarrolla una periodontitis apical y va a haber un remodelado, una reabsorción de esas paredes delgadas, eso va a ocasionar una anatomía todavía más irregular, como es en este caso. Diferente nivel de terminación en mesial y en distal. Eso hace que sea muy difícil lograr un sellado en esa región. Aunado a ello, la ausencia de constricción apical puede ocasionar que nosotros enviemos objetos extraños a los tejidos periapicales, como fue en este caso. Es un caso que publicamos. Vean la imagen del lado derecho. Quisieron colocar un poste, colocaron un pedazo de metal, lo llevaron al fondo, no analizaron que había constricción, que no había constricción apical y se le fue a los tejidos preapicales, algo como el diagrama del lado izquierdo, la animación del lado izquierdo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues simplemente ponemos otro. No pudieron sacarlo, tan fácil como intentar colocar otro. Entonces, ¿cuáles son los retos de una pieza con ápice abierto y pulpa necrótica? Paredes radiculares delgadas, muy susceptibles a la fractura, sobre todo en cervical, y dado que no puedes abusar en la limpieza, para no debilitar más la pieza, también hay probabilidad de que permanezcan microorganismos. Aunado a ello, la irregularidad del foramen apical aumenta la probabilidad de que sobreobturemos. Entonces, un grado 4 de CB, que sería muy fácil de manejar, como es ese caso que les estoy presentando, con una barrera apical, sería muy sencillo manejarlo. Intentar hacer eso mismo en un grado 1 o 2 de CB, como es en este caso, puede suceder este tipo de accidentes, sobreobturación de la barrera apical. Entonces, mi punto es, de acuerdo a la anatomía radicular, va a ser la técnica que se va a utilizar. Yo recomiendo que se basen en la clasificación de CB, pero de acuerdo a su posgrado o la clasificación que ustedes conozcan, la pueden ajustar. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, diseñamos esta historia clínica que es exclusivamente para piezas con ápice abierto o inmaduro, sea caso vital o necrótico, y le incrustamos la imagen del desarrollo radicular de acuerdo a la clasificación de CBEC. Entonces, cada caso que se va a manejar con ápice, que se maneja con ápice abierto, ya sea pulpa vital o necrótica, tomamos en cuenta la anatomía radicular y en base a ello establecemos nuestro plan de tratamiento. Pues muy bien, entrando más en materia en cuanto a lo que es la barrera apical con MTA, voy a explicar la técnica como fue propuesta de manera original y en cada uno de los pasos voy a ir dando unas actualizaciones que a la fecha se recomiendan o algunos puntos que son materia de debate. Por ejemplo, el primer reporte de barrera apical fue de 1996, fue en un póster de la Asociación Americana de Endodoncia, presentaron un estudio sobre hacer barreras apicales en animales. Ese mismo trabajo posteriormente se dio publicado en 1999. Esta es una imagen pues, clásica de la barrera apical de Shavahan, donde hicieron barrera apical y vieron cómo cicatrizó con nuevo cemento adyacente a la barrera apical. Es una extraordinaria curación. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la barrera apical de MTA sobre la técnica de recambios de pasta de hidróxido de calcio? Una, se minimizan el número de citas, se evita el posible debilitamiento de la dentina radicular por el empleo prolongado de hidróxido de calcio. Tercer punto, que yo creo que es el más importante, es la excelente capacidad de sellado del MTA. Y lo pongo en rojo porque esa capacidad de sellado no es por sus cualidades físicas o químicas, sino por sus cualidades biológicas. Ahorita voy a profundizar un poco más en ello. Y aparte por la extraordinaria reparación de los tejidos periapicales en presencia del MTA. ¿A qué me refiero con las cualidades biológicas del MTA o de todos los cementos biocerámicos? Cuando uno coloca ese material y tiene contacto con los tejidos periapicales, se va a formar una capa de hidroxiapatita en la interfase material dentina y dentro de los túbulos. Entonces ya sabemos que la hidroxiapatita es el principal componente de la materia inorgánica de los tejidos duros.
Entonces nosotros tenemos un material durísimo como es el MTA, que tal vez no queda muy bien sellado, muy bien compactado. Una vez que endurece, va a comenzar a depositarse entre los poros que quedan en el MTA nueva hidroxiapatita, y esa hidroxiapatita va a unirse con las paredes radiculares internas y va a quedar como un solo bloque, una sola unidad, que es MTA con materia inorgánica, y esa materia inorgánica penetra dentro de los túbulos. Y aunado a ello, cuando se utiliza biodentín, específicamente biodentín, se reportó una nueva zona, que se llama zona de infiltración mineral, que está dentro de la dentina intertubular. La dentina intertubular es la dentina menos mineralizada, que es más rica en colágena. Entonces, se deposita hidroxiapatita en esa dentina intertubular y se forma un tejido muy duro. Entonces, en la porción apical queda una zona realmente bien sellada de material extraño, que vendría siendo el MTA, que se termina uniendo con la dentina radicular. Recientemente salió publicado este trabajo, que ya todos conocíamos la capacidad de las cualidades biológicas del MTA, pero sin embargo en este trabajo encontraron evidencia, la primera evidencia de regeneración de cemento in vivo en humanos después de realizar cirugías endodónticas, que son las imágenes del lado derecho. Son piezas que fueron sometidas a cirugía y que se fracturaron, fueron extraídas y encontraron que había cemento radicular depositado encima del material. Eso habla de la enorme biocompatibilidad del MTA y de todos los cementos biocerámicos. Entrando ya en materia de la técnica, el paso a paso de la técnica de la creación de barrera apical con MTA, publicamos esta serie de casos donde viene la técnica. Pueden googlear el nombre del trabajo y es de libre acceso, lo pueden descargar y ahí viene el paso a paso como fue propuesta de manera original, dividida en 3 citas. La primera cita está dividido en los siguientes puntos: diagnóstico adecuado, acceso cameral, longitud de trabajo, preparación biomecánica y medicación intraconducto, que parecen los mismos pasos de una primera fase de una necropulpectomía con ápice cerrado. Sin embargo, hay ciertos puntos que quiero discutir o hay que ajustar para la técnica de barrera apical con MTA. En cuanto al diagnóstico, como ya les mencioné, se recomienda basarnos en los conceptos del desarrollo radicular, en la clasificación, empezar estableciendo qué grado de desarrollo radicular tiene. Por ejemplo, este caso lo consideramos un caso grado 4 de Seebeck, aunado con un absceso alveolar crónico. O sea, realmente tenía ápice abierto. En cuanto al acceso cameral, no hay cambio con los conceptos tradicionales. De hecho, si realmente hablamos de un caso de ápice inmaduro, donde se detuvo de manera prematura el desarrollo radicular, seguramente no va a haber ni dentina pericervical. O sea, en la actualidad se recomienda tener cuidado de no desgastar la dentina pericervical, pues muchos de estos casos ni siquiera tienen dentina pericervical. En cuanto a la longitud de trabajo, quiero discutir 3 puntos. 1, localizadores electrónicos apicales. 2, puntas de papel. Y 3, el método táctil. Tomando como parámetro que la longitud de trabajo tiene que establecerla a partir de la primer lima que ajuste, pero ¿qué tanta utilidad tiene utilizar localizadores electrónicos apicales en piezas con ápice abierto? Y está bien demostrado que no son nada confiables. Ya, ¿sí me escuchan? Tomando como base este trabajo, un artículo de revisión bibliográfica sobre específicamente determinar la longitud de trabajo en piezas con ápice inmaduro. Ellos reportaron que las mediciones en dientes con ápice abierto no son confiables, pero en raíces con ápices de un calibre 60 en adelante, 60, 70, 80 en adelante, no son nada confiables. Entonces, no se recomienda utilizar esta estrategia. Puntas de papel. En Facebook se estuvo difundiendo esta imagen en la cual se recomendaba tomar la longitud de trabajo tomando como base qué tanto se pintaba o se teñía con sangre la punta de papel. Es una técnica
nada recomendable. ¿Por qué? Nos puede dar resultados engañosos y además hay posible contaminación. ¿A qué me refiero con contaminación? Está bien demostrado que las puntas de papel, a pesar de que las compramos estériles, puede que no estén estériles. Y por ser un material a base de componentes orgánicos, si quedan fibras en los tejidos periapicales, pueden ser muy irritantes. Y sobre esos compuestos se puede depositar incluso biopelícula. Entonces nos pueden llevar al fracaso nada más por utilizar una técnica que no tiene sustento científico. Entonces, puntas de papel para determinada longitud de trabajo no es recomendable. También está esta técnica llamada método táctil, que puede ser de utilidad en algunos casos para determinar la longitud de trabajo. Como ya hablamos, una pieza con pulpa necrótica y ápice abierto puede presentar diversos niveles de reabsorción en ápice. Entonces, ese foramen apical va a ser sumamente irregular. Entonces, ¿dónde hay que dejar nuestra instrumentación y sobre todo nuestra obturación? El método táctil consiste en tomar una lima 25 nueva y doblarle la punta como se aprecia aquí. Esta lima que es nueva va a ser de uso único. Una vez que se termine de hacer la técnica, hay que desecharla. Y el objetivo es tratar de enganchar el foramen apical, las paredes del foramen apical, en 360 grados, como se aprecia aquí en este diagrama. Ahora les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, es un caso de tratamiento endodóntico previo, con evidente filtración, desobturo, elimino todo mi material de gutapercha, tomo conductometría de manera tradicional y la longitud de trabajo se ve muy aceptable. Medio milímetro antes del ápice radiográfico, es una lima 140 y quedó a 16.5 milímetros. Aplico el método táctil en palatino y se engancha perfectamente a 16.5 milímetros. Hago lo mismo en vestibular y me marcó 14. Eso habla de que el foramen apical estaba en forma diagonal. Entonces, ¿dónde debo dejar mi instrumentación y mi obturación? Tengo que inspeccionar en 360 grados con el método táctil y en base a ello tomar la decisión. En este caso, lo que decidimos hacer fue hacer una obturación justamente igual, en diagonal, 16.5 en palatino y 14 en vestibular, para que se extruyera lo menos posible de material a los tejidos periapicales, que ya sabemos que el MTA es muy biocompatible. Si llega a extruirse un poco, usualmente es encapsulado y hasta se deposita hueso encima, pero no es recomendable una extrusión gruesa de material. Entonces, es una alternativa. Mi experiencia con el método táctil es que tienen que ser conductos más gruesos a una lima 100. Si es una lima, si mi calibre apical es 80, 90, no entra la lima doblada y esa está peligrosa, se puede fracturar. Hasta eso nunca me ha tocado un caso donde se fracture la porción apical, por eso tiene que, la porción apical de la lima doblada, a eso me refiero. Pero puede suceder, por eso tienen que ser limas nuevas y desecharse de inmediato. En cuanto a la preparación biomecánica, no porque tenga ápice abierto debemos de tener miedo de irrigar con hipoclorito. Lo que podemos hacer es disminuir la concentración del hipoclorito y compensarlo con mayor volumen de sustancia. Y si tenemos el sistema de irrigación con presión negativa, el Endovac, sería genial, sería lo ideal para piezas con ápice abierto. Pero si no lo tienen, nada más irriguen con mucho cuidado, pónganle un tope a su aguja y irriguen con mucha cautela, pero irriguen con hipoclorito. Acompañada de esa abundante irrigación hay que hacer un ligero cepillado. Una vez que establecieron su primer lima que ajusta, puede ser la lima 100, 110, con esa misma lima hacen un ligero cepillado, no necesitan aumentar más. Con la primer lima que ajuste y un ligero cepillado, nada más para remover mecánicamente la posible biopelícula que esté depositada en las paredes internas del conducto. En cuanto a irrigación ultrasónica, no la recomiendo en piezas con ápice abierto y pulpa necrótica. En ápices cerrados ya todos sabemos los beneficios que nos puede traer la irrigación ultrasónica, pero si es ápice abierto y si hay altísima probabilidad de que se nos pueda ir algún fragmento si es que se nos fractura. Si van a utilizar irrigación ultrasónica, nada más que no sean también puntas de ultrasonido de NSK, esas se fracturan
casi nada más de verlas. Y eso puede incrementar la posibilidad de que se nos vaya la punta de ultrasonido, como fue en este caso, hacia los tejidos periapicales. Una vez que irrigaron, se recomienda colocar, que ya instrumentaron, irrigaron lo suficiente, es momento de colocar medicación intraconducto, ya sabemos, pasta de hidróxido de calcio, con el objetivo de disminuir la carga bacteriana, pero aunado a ello, el MTA necesita un ambiente alcalino para poder endurecer. Si nosotros hacemos una barrera apical en una cita, existe la posibilidad de que el ambiente ácido de la lesión no permita el endurecimiento del material. Entonces, es sumamente recomendable colocar hidróxido de calcio para disminuir carga bacteriana y también para que endurezca bien el MTA. Y con ello mejoras el sellado y adaptación del material. 7 a 14 días después, en la segunda cita, estos son los pasos que se recomiendan para la barrera apical: remover el hidróxido de calcio, colocar una contención apical previo a la barrera apical. La técnica original dice que hay que dejar un algodón húmedo, seguido de inyección de gutapercha y tomar radiografía final. Entonces, 7 a 14 días después, igual, se anestesia, se aísla, se remueve la pasta de hidróxido de calcio y es muy importante secar bien el conducto. El MTA no debe tener nada de contacto con el hipoclorito de sodio. Obviamente nosotros vamos a hacer una barrera en apical, pero pueden quedar restos de material, restos de MTA en la cámara pulpar. Si ese MTA tiene contacto con el hipoclorito, se va a hacer café, como se aprecia en la imagen, en la tercera imagen, y la corona clínica también se va a pigmentar de un color que es muy difícil después de corregir. Entonces, a pesar de que hagamos barrera apical, debemos tener mucho cuidado de que no haya contacto entre el MTA y el hipoclorito en la cámara. Después de ello, hay que llevar una contención para evitar que el MTA se nos extruya los tejidos periapicales. ¿Cuál es el principal material que se utiliza para hacer esa contención? Es el polvo de hidróxido de calcio. Con medio milímetro de polvo es suficiente. Hay quien utiliza colágena, esponjas de colágena también. Pueden utilizar lo que gusten. Realmente el material que empleen no les va a aumentar la tasa de éxito. Bien colocada, les va a presentar la misma tasa de éxito. Entonces, la técnica que más se les acomode. Lo que sí es muy importante es que quede bien compactada. En este caso en esta imagen se aprecia cómo se va compactando con los atacadores de Schilder el polvo de hidróxido de calcio, y lo que es muy importante es verificarlo con la radiografía. Es muy común que cuando apenas están dominando la técnica, comenzando a dominar la técnica, omiten el paso de la contención apical y se van directo a colocar la barrera apical, y cuando toman radiografía de corroboración está cortísimo. Entonces, es muy importante tomar la radiografía para verificar la adecuada localización de esa contención apical. Después de ello, ahora sí ya se hace la barrera apical. Estas son algunas de las consecuencias que pueden pasar si no colocamos la contención apical. Se nos va el MTA, que ya sabemos que es muy biocompatible y usualmente es bien tolerado, pero vean, hay uno que otro reporte de fracaso endodóntico después de una barrera apical y extrusión del material. Este es uno de ellos. Vean nada más la exageración de material que se les fue. En condiciones normales, una sobreobturación pequeña no va a irritar y no va a impedir la curación de los tejidos periapicales. Sin embargo, si es excesivo, sí puede ocasionar síntomas. Usualmente es encapsulado, pero no llega a ser rodeado de hueso. De hecho, el paciente puede referir que cuando se palpa la mucosa, el fondo de saco, siente como una piedrita. Eso es una respuesta favorable. Pero, si ese material, el MTA, no llega a endurecer bien, puede llegar a ocasionar síntomas. No llega a endurecer porque se extruyó demasiado. Entonces, por ejemplo, en este caso, hubo necesidad de hacer cirugía apical porque la extrusión supuestamente estaba ocasionando síntomas de absceso alveolar agudo. Y asociaron a la sobreobturación el fracaso del caso, aunque puede que haya fracasado, aunque no se haya extruido nada. Entonces, pero lo ideal es contener el material dentro del sistema de conductos. Entonces, después de colocar su contención, llevan material MTA. Ustedes sabrán cómo lo quieran transportar. Si tienen un sistema sofisticado como el MAP System de 10,000 pesos,
que mejor, pero lo pueden llevar con un transportador de amalgama y secuencialmente irlo compactando. También el método de transportación del MTA no va a influir en la tasa de éxito. Dominando bien todas las técnicas de transportación, ya sea un transportador de amalgama, un portaamalgama y después buena compactación con los condensadores de Schilder o con el sistema sofisticado del MAP System, la tasa de éxito va a ser la misma. Tampoco influye el tipo de MTA, si es blanco o es gris. Pueden utilizar el que gusten. Y se deben de colocar de 3 a 5 milímetros de material y estar corroborando, porque a veces quedan burbujas. Y idealmente verificar, también sirve para verificar si queda material adherido en las paredes, que es bueno remover. La técnica original menciona que después de esto hay que dejar un algodón húmedo para que fragúe bien el MTA, aunque hay evidencia que sugiere que mezclándolo bien, que es 1 gramo de polvo por 0.33 mililitros de líquido, no hay necesidad de dejar ese algodón. Estamos hablando de que es muy poquito el material. El objetivo de dejar ese algodón húmedo es para evitar la contracción, pero hablamos de una pequeña cantidad de material. Realmente esa contracción sería mínima y si se presenta, se puede llegar a hacer ocupado todo ese espacio con hidroxiapatita. Entonces, a la fecha, la verdad, yo manejo todos mis casos en dositas, no dejo el algodón húmedo. Después se recomienda inyectar gutapercha. Hay quien lleva gutapercha termoplastificada, no importa tampoco la técnica que vayan a utilizar, pero me quiero brincar esta parte porque va de la mano con el fortalecimiento de raíz. Una vez que inyectan la gutapercha o fortalecen la raíz, toman su radiografía final y comienzan a dar seguimiento al caso. Entonces son algunos ejemplos de curación por barrera apical. Por ejemplo, la imagen del lado izquierdo es la radiografía inicial, se toma conductometría, es un calibre 140, se hace barrera apical y vean, 46 meses después, una excelente curación. Otro caso, 5 años, 9 meses después, una muy buena curación. De hecho, la tasa de éxito de la barrera apical en términos de cicatrización periapical es muy alta, es mayor al 90%. Y no importa si utilizan MTA o biodentín. Yo la ventaja que le veo al biodentín es que el biodentín es de manipular vía ortógrada es más compleja. Pero, por ejemplo, en este caso se toma conductometría, se lleva el método, se aplica método táctil, se modifica la longitud de trabajo, porque vean dónde terminaba por vestibular, se obtura con biodentín y muy buena curación 13 meses después. Entonces hay que ajustar el nivel de obturación de acuerdo a la irregularidad de la anatomía, tomando como referencia el borde más apical. Por ejemplo, en este caso, reabsorción inflamatoria externa, se tuvo que hacer un ajuste de la lima a la parte donde estaba la reabsorción más coronal, que fue en este punto. Entonces, en este caso, la obturación se dejó hasta aquí, porque todo lo demás fue remodelado, como es en este caso. ¿Dónde colocar la barrera apical en esta pieza? Es en la parte más coronal, como fue en este caso, y vean cómo se remodela toda la porción que tenía reabsorción. El problema con la barrera apical es anatomías demasiado inmaduras. Por ejemplo, para mí este es un grado 2 de CEBEC. Se lleva la barrera apical y regresa 2 años después con una muy buena curación, pero no me encanta esta filtración que se ve aquí, vía retrógrada. No me gusta. El paciente regresa después para seguimiento y vean, el espacio es todavía mayor y hay una lesión periapical ya establecida 5 años después. Aquí me veo en la necesidad de tener que repetir ese caso. Fue un problema porque la barrera apical es una roca. Afortunadamente la logré retirar y yo le acuñé el fracaso a este caso a la anatomía. Vía ortograda no logré sellar la porción apical, entonces eso provocó la filtración de fluidos, tal vez crecimiento bacteriano, que llevó posteriormente al fracaso endodóntico. Pero la principal limitación es que no se logran reforzar las paredes de conducto ni incrementar la longitud radicular. Por ejemplo, este caso cicatrizó muy bien. En términos de cicatrización, después de hacer la barrera apical en el 11, en el central, muy bien. Sin embargo, 5 años y 9 meses después se fracturó en cervical.
Entonces, aquí es donde entramos al último punto, al fortalecimiento radicular. Este artículo es muy interesante. Es un trabajo de Sebeck, donde analizó de manera retrospectiva 769 dientes traumatizados y tratados y mostró una enorme tasa de éxito en términos de cicatrización periapical, 95%. De esos 769, 397, o sea, el tamaño de muestra es enorme. 397 eran grado 1 al 4 Sebeck, eran inmaduros. De esos 397, el 40% se terminaron fracturando en cervical. Es una alta tasa de éxito alta tasa de fractura en cervical. 40% es muchísimo. Y de esos 159, el 37%, o sea, 59 casos, se fracturaron después de 6 años. O sea, a largo plazo, una pieza con ápice abierto y pulpa necrótica termina fracturándose, como en el caso que yo les mencioné. Y no es por la anatomía frágil en el apical, sino por la ausencia de dentina pericervical. Entonces no hay que acuñarle el problema a la porción apical, sino a la dentina en cervical. Mediante análisis de elementos finitos puede quedar muy claro. Por ejemplo, ahí se aprecia cómo se distribuye la carga oclusal. La zona que se ve en amarillo es la distribución de la carga de la presión en trauma oclusal en una pieza intacta, que es en cervical. Si esa pieza tiene lesión, no cambia, sigue siendo en cervical. Aquí está. Si tiene cirugía endodóntica, lo cual, y lesión, cirugía endodóntica con destrucción de hueso, simula las condiciones de un ápice abierto y pulpa necrótica, una raíz corta, paredes radiculares delgadas, y sin embargo, la distribución de la presión sigue siendo donde mismo, sigue siendo cervical, como si la pieza fuera intacta. Y si ya está cicatrizado, esa cirugía endodóntica, no tiene lesión, la distribución de la carga es la misma. Entonces tenemos que estar más preocupados por cervical que por la porción apical. Si no, casos como este que están viendo, estaría totalmente condenado. Se reabsorbió por completo la porción apical. De acuerdo al profesor Consolaro, el 60% de las cargas oclusales son soportadas por el tercio cervical, el 30% por el tercio medio y el 10% por apical. Entonces, si nosotros conservamos el tercio cervical o fortalecemos el tercio cervical, le estamos dando mucha vida a esa pieza dental. Tenemos que preocuparnos más por cervical que por apical. Esto es un caso de revascularización. Ya sabemos los beneficios que nos proporciona. Si llegó el caso, le hago revascularización y vean qué buena curación. Aumento en el grosor de las paredes, incremento en la longitud radicular, desapareció la lesión periapical, pero todos esos hallazgos que les estoy mostrando se limitan al tercio apical y medio. En cervical queda igual. En cervical queda igual. Entonces, todos esos beneficios que estamos logrando en apical realmente me fortalecen la pieza dental a largo plazo, hablando a largo plazo, 5 años en adelante. De acuerdo a la evidencia científica de distribución de cargas, no. Los beneficios de la revascularización no son significativos. Son buenos en términos de curación, pero no en términos de dureza. Entonces, en el 2013 se publicó este trabajo sobre fortificación de raíces y mencionan que todas las piezas con ápice abierto deberían de obturarse o fortalecerse con el uso de materiales adhesivos para reforzar intraradicularmente. ¿A qué se refieren? Por ejemplo, este caso de barrera apical, se toma conductometría, se hace el método táctil, se lleva la barrera apical y en lugar de colocar gutapercha después, se lleva resina hasta que tenga contacto con la barrera apical y que se cree un solo bloque desde la porción apical hasta el tercio cervical. De esta manera, la distribución de cargas es más homogénea y queda fortalecido justamente donde no hay dentina pericervical. Casos como este, de igual manera, fue una barrera apical con biodentín e inmediatamente después de colocar el biodentín, se lleva resina. Este es un caso del actual residente del posgrado de endodoncia, Karen Padilla, una amante del ápice abierto y pulpa necrótica, donde se hizo lo mismo.
la doctora hizo su barrera apical e inmediatamente después de eso reforzó con resina para la mejor distribución de cargas. ¿Cuál es la mejor manera de fortalecer ese tipo de raíces? Se puede hacer con pura resina o colocando un poste de fibra en su interior, aunque tenga la corona intacta. ¿Cuál es el objetivo de colocar la resina? Es darle más fuerza a la pieza porque la composición de la resina es muy semejante a la de la dentina. Y el poste de fibra de vidrio va a apoyar con la distribución de cargas al aumentar el módulo elástico. Pero no es indispensable llevar poste de fibra y resina, puede ser la pura resina. Incluso está muy en boga hacer como tipo condensación lateral de pequeños postes de fibra para aumentar la resiliencia. O sea, pareciera que es un disparate, pero vean, se estudia cómo se distribuyen las cargas y los resultados son muy favorables, que este tipo de técnica, de alternativa, realmente refuerza a largo plazo. Ustedes me pueden decir, ¿qué pasa si hay necesidad de realizar un retratamiento de este tipo de caso? A la fecha no me ha tocado a mí un caso de fracaso donde se reforzó con resina, pero sí me ha tocado quitar postes de fibra en piezas con ápice maduro. Entonces se recomienda utilizar una fresa redonda de diamante y aplicar movimientos intermitentes con y sin irrigación, pero sí es indispensable la magnificación para poder ver y distinguir entre el material y la dentina, con y sin irrigación, y se puede desprender ese poste y esa resina de manera muy confiable. Sin embargo, definitivamente la profesional que más sabe sobre ese tema, o la que yo considero sabe más, es la doctora Margarí. Ella ha trabajado desde hace muchos años. Ella tiene abierta la técnica en su Facebook. Pueden hacer una captura de pantalla de esta dirección y viene el peras y manzanas, el paso a paso de cómo fortalecer raíces. Empiezas con ápice abierto y pulpa necrótica, o pueden descargarlo directamente de este artículo. Pero si no tienen acceso al artículo, pueden bajar la técnica de este post. Y viene el peras y manzanas. Y el objetivo es crear un solo bloque a nivel de la cresta ósea. Eso es lo fundamental. En apical, la barrera apical, con MTA, y tercio medio cervical, un solo bloque de resina o mezcla de poste de fibra y resina. Y la doctora justamente publicó esta interesante serie de casos. Fueron 69 dientes. Todos fueron tratados con barrera apical y posteriormente se fortalecieron con resina o mezcla de resina y poste, y mostró una tasa de éxito de 96% como curados, no como funcionales, como curados después de 5 a 15 años. O sea, realmente es un éxito a largo plazo. O sea, el caso que le dio menos seguimiento fue de 5 años y el máximo fue de 15. Estos son algunos de esos casos que están ahí publicados. Vean aquí, reforzó con 3 pequeños postes de fibra y vean el seguimiento a 7 años. Este es el caso de mayor seguimiento. Reforzó con pura resina después de hacer la barrera apical con MTA y 15 años después está bien cicatrizado. Pero hacer esa barrera apical no es tan sencillo como parece, ¿eh? La resina a veces queda muy porosa, entonces no es recomendable que si el endodoncista no está empapado en reconstrucción, que mejor no lo haga. Yo lo que estoy haciendo es hacer la barrera apical e inmediatamente lo mando a rehabilitar. Yo ya no lo relleno con gutapercha, lo mando que le pongan su poste de fibra o que rellenen desde el fondo con pura resina. Ahora, como ejemplo, este caso, se le realiza revascularización y vean, me preocupa mucho la dentina pericervical en esta zona. Este es otro caso de la doctora Karen Padilla. Entonces, pongo sobre la mesa el reforzar raíces también sometidas a revascularización. Después de que cierre el ápice, fortalecerlo, por algo así como en este caso, que se hace revascularización, cicatriza, el caso empezó a filtrarse y se decidió obturar para evitar la contaminación del caso y se fortaleció con resina. Todo esto que se ve en amarillo ejemplifica la resina. Fue un caso de revascularización que posteriormente fue reforzado justamente para darle durabilidad al caso. 20 meses después está muy bien cicatrizado. Entonces, como conclusión, la revascularización se recomienda solamente en casos donde la anatomía radicular compromete el éxito de la creación de la barrera apical con MTA.
De acuerdo a la anatomía, es la técnica que vamos a utilizar. No todo es revascularización. La barrera apical ofrece mayor soporte científico. Recientemente se publicó esta revisión sistemática por la Academia Europea de Odontología Pediátrica. Y vean lo que menciona. La evidencia actual de la técnica de revascularización es extremadamente débil. No quiere decir que la técnica sea mala, sino que le hace falta más soporte científico. No hay que abusar de la técnica. Y ellos recomiendan que para dientes anteriores no vitales, con raíces incompletas y ápice abierto, la barrera apical con MTA debe ser el tratamiento de elección, no la revascularización. Y de hecho, a mí me gusta la técnica de revascularización. He publicado 2 trabajos sobre esa técnica. Lo que no me gusta es el abuso de la técnica. Entonces, si nos llega un caso como el que están observando, ¿qué le vamos a hacer? ¿Barrera apical o con MTA o revascularización? Como primera opción debemos de pensar en barrera apical y como segunda opción la revascularización. Pero en ocasiones se puede invertir el orden. Si el paciente es joven, entre 7 y 16 años, firma el consentimiento informado, el calibre del foramen apical es igual o mayor a unas 100 y sobre todo el desarrollo radicular es muy inmaduro, se puede invertir y primero se pone en primera opción la revascularización y después la barrera apical. ¿Por qué? Porque esa anatomía como la que ustedes están viendo me va a imposibilitar que la barrera apical me quede bien. Hicimos un trabajo retrospectivo en la universidad de cuántos casos que acudían a la universidad reunían estos 4 puntos y fue un caso de 200. Solamente un caso de 200 que acuden a la consulta, se puede decir, es candidato a revascularización. Por eso siento que están queriendo extender la aplicación de la técnica, pero a costa de sacrificar los casos a largo plazo. No hay evidencia científica que soporte que la revascularización es exitosa a largo plazo. La barrera apical, sí. Sin más por el momento, les agradezco mucho la atención, me extendió un poco del tiempo, hubo unos problemas ahí con la conexión, espero se haya escuchado bien y quedo abierto a cualquier aclaración o duda y paso los micrófonos al doctor Antonio Herrera o a la gente de COA. Muchas gracias.